¿Será Vicky Dávila la primera mujer presidenta en la historia de Colombia? Petro no está bien. Así lo demostró su desastrosa alocución de las últimas horas. Grave para Colombia. ¿Quién nos gobierna? ¿En qué condiciones? En su campaña, la precandidata presidencial no ahorra críticas contra el presidente Gustavo Petro, a quien califica como una amenaza para Colombia, especialmente después de una cuestionada y larga intervención del presidente en un Consejo de Ministros. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno. Vicky Dávila es por ahora precandidata presidencial. Ella aglutina buena parte del antipetrismo, los colombianos que repudian al presidente Gustavo Petro, en parte por los escándalos de corrupción que lo rodean y la falta de resultados en su gestión de gobierno. Para quienes no la conocen fuera de Colombia, Vicky ha sido siempre una férrea opositora del gobierno de Petro, primero como periodista y ahora desde la arena política. Su carrera hecha a pulso y con muchos éxitos y primicias periodísticas no ha estado exenta de controversias. Desde la dirección de la reconocida revista Semana de Colombia, Vicky Dávila destapó varios de los escándalos de corrupción que han sacudido al presidente colombiano. A fines del año pasado renunció a la dirección de la revista y se lanzó a la política. Y muchos la acusaron de usar la revista como una plataforma de lanzamiento de su campaña. En los últimos días inscribió ante la autoridad electoral su propio movimiento, al que llamó Movimiento Valientes, con el que espera recoger suficientes firmas que le permitan oficializar finalmente su candidatura presidencial. Pero sin experiencia en la política, ¿tiene verdaderas posibilidades de llegar a la presidencia de Colombia y convertirse en la primera mujer en ese cargo? Bueno, al parecer y por ahora, según algunas encuestas, sí las tiene. Uno de los más recientes sondeos de intención de voto la ubican en segundo lugar, por debajo del senador Miguel Uribe, quien, como sabemos, permanece hospitalizado luego de ser víctima de un terrible atentado que ha conmovido al país. Vicky, por debajo de Miguel Uribe, tiene una leve ventaja sobre Gustavo Bolívar, uno de los principales defensores de Gustavo Petro y quien busca ser su sucesor. Antes del atentado a Miguel Uribe, Gustavo Bolívar encabezaba las encuestas presidenciales en Colombia. Y como lo hicimos en el programa hace unos días, cuando tuvimos a Gustavo Bolívar como invitado, esta vez en ¿Qué pasó con lo que pasó?, me acompaña Vicky Dávila. Y ya verán ustedes que sus opiniones no pasan desapercibidas. Así que no se pierdan el programa porque les anticipo, será una charla jugosa, sincera y reveladora. Pero antes de saludar a Vicky, quiero invitarlos, como lo hago siempre, a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Como saben, es muy importante para mí ese clic adicional a la palabra suscribirse y recuerden que no tiene ningún costo. Y además de YouTube, estoy también en Spotify, así que me encuentran también por allí. Gracias, muchas gracias a todos los que me siguen, me apoyan, porque es muy importante para el crecimiento del canal y para seguir financiando la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Ahora sí, comenzamos. Vicky, qué gusto tenerte en el programa en ¿Qué pasó con lo que pasó? Hace rato queríamos tener este contacto y bueno, ya que estás de lleno en la campaña, te quiero dar la bienvenida, bueno, felicitarte por tu valentía, por tu coraje, por lanzarte al ruedo y preguntarte por qué escogiste el nombre de Movimiento Valientes para identificar pues, tu grupo político. Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Ángela Patricia, muchísimas gracias. Me siento honrada y agradecida por esta gran oportunidad, por estar contigo en este espacio para contar lo que está pasando en Colombia y lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando. ¿Por qué se llama Valientes? Yo digo la palabra valientes y me gusta. Es como una inspiración, Ángela Patricia. Este nombre lo escogimos hace varios meses atrás y justo cuando teníamos que hacer nuestra inscripción pasa lo de Miguel.
y casi que sentí que era una inspiración divina y que aquí lo que nos está diciendo el cielo o la energía o Dios, lo que quieran creer, es que necesitamos ser más valientes que nunca para rescatar a Colombia. Esa es la verdad. Claro, y vamos, si tenemos gente valiente en el país. Cuéntanos, ¿te gustaría que te describieran como un movimiento, como parte de un movimiento de centro-derecha? ¿Te gusta pues esas casillas? Porque obviamente no creo que seas de izquierda. ¿Dónde estás políticamente? La verdad es que yo creo que los valientes somos todos, somos millones. Si yo me pongo a decir, estos valientes no me gustan, estos sí, no, todos, la convocatoria es para todos, somos millones y yo digo que el colombiano, tú que eres colombiana, Ángela Patricia, sabes que somos valientes por naturaleza, tenemos en el ADN la valentía. Hemos sobrevivido a Pablo Escobar, al cartel de Cali, al terrorismo, las FARC, los paramilitares, el ELN, los secuestros masivos, la corrupción, tantas cosas. Y este país sigue en pie, los valientes seguimos en pie y queremos seguir en pie para rescatar a Colombia. Entonces, que me pongan donde quieran, he sido transparente en mis posiciones ideológicas, pero, pero no quiero excluir a nadie. ¿Y qué crees que puedes hacer por el país? ¿Qué es lo que defiendes? Hay que rescatar el país. Ángela Patricia, en las últimas horas veíamos una muy triste, lánguida, desastrosa, trágica alocución presidencial. Y veíamos qué es nuestro gobierno hoy, quién nos gobierna, en qué circunstancias, de qué manera. El presidente estaba confundido, tenía la lengua enredada. Lo menos que dijo es que había que traer la Estatua de la Libertad desde Nueva York a Cartagena. Habló de manera racista de los negros, lo entrecomillo porque lo dijo él, y muchas cosas más. Comparó la especie humana con una perra. Y no le puedo explicar todo lo que alcanzó a decir en esa locución el presidente. Entonces, necesitamos que Colombia tome otro rumbo, que no nos quedemos ahí, que no se perpetúen en el poder ni siquiera a través de un tercero. Usted sabe que aquí no hay reelección, pero cuando uno ve a quien nos gobierna hablando de la manera que habla, diciendo que pone en duda las elecciones del 26, aquí hay pánico, aquí hay preocupación, aquí hay muchas razones para pensar que la democracia y la libertad están en riesgo. Entonces, eso es lo que queremos hacer por Colombia. Unas manos, Ángela Patricia, usted las puede ver, limpias, y no las tengo que mostrar. Mi trayectoria habla por mí misma, con aciertos, desaciertos, errores, todo lo que usted quiera, pero limpia, sin mancha de corrupción y un amor profundo por el país. Y eso se nota, Vicky. Me pregunto si crees que Gustavo Petro quiere quedarse en el poder. ¿Tú crees que va a entregar el poder, que va a haber elecciones? No solamente habla de desconfiar del proceso electoral, sino también nombra un fiscal, ¿no? Perdón, un fiscal no, a un ministro de Justicia que revive el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, mi pregunta es, ¿va a respetar la Constitución o tú crees que van a hacer una trampa? Creo que en el fondo de su corazón él se quiere quedar. Ahí el tema es si los ciudadanos, las instituciones y las Fuerzas Armadas vamos a permitir que él se quede en el poder. Y la respuesta es no lo vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia. Los ciudadanos tenemos que estar unidos con valentía. Las instituciones tienen que funcionar y hacer lo que tienen que hacer. Y las Fuerzas Armadas, Ángela Patricia, tienen que estar del lado de la Constitución y protegiendo a esos ciudadanos y a esas instituciones. Entonces, ahí es donde yo tengo la fe y la convicción de que estamos pasando muy mal momento. Muchas cosas están mal. Tenemos un país inseguro, una economía con serias alarmas encendidas, un sistema de salud destrozado, una pobreza inmensa por millones. Todo eso es verdad, un país con un gobierno corrupto, pero estamos en pie y yo sé que podemos salir de esto. Nos faltan 10 meses para todo o nada. Tú, desde la revista Semana, que dirigiste con muchísimo éxito, publicaste y revelaste en primicia muchos de los escándalos de corrupción que afectan directamente al presidente, bien sea a través de su familia o a través de miembros del gobierno.
¿A qué conclusión llegas después de descubrir todos estos manejos sucios en las entrañas del gobierno? Que Gustavo Petro preside un gobierno podrido en la corrupción, que llegó al poder de manera corrupta, pero es que no lo digo yo, lo dijo su hijo. Nosotros en Semana, en la redacción, logramos rescatar esa confesión de Nicolás Petro, el hijo del presidente, que querían dejar en la basura. Pues nosotros la rescatamos y se la mostramos al país, y ellos, el país, los ciudadanos, ya saben la verdad. Entonces, ellos llegaron de manera corrupta al poder, y en el poder, cuando habían prometido, el presidente Petro de candidato prometió luchar contra la corrupción, pero se eligió con la corrupción y llegó al gobierno a rodearse, a arropar la corrupción. Y eso es tristemente lo que tenemos hoy. Entonces, Petro es una farsa, sin lugar a dudas es una farsa. ¿Qué más debe saber nuestra audiencia del gobierno de Gustavo Petro? Porque los escándalos de corrupción son varios y bueno, los cuestionamientos tampoco son pocos. Algo muy importante, lo que ha pasado con nuestra fuerza pública. Ángela Patricia, nosotros tenemos una fuerza pública que fue capaz de hacer desde la Operación Jaque hasta darle de baja a Alfonso Cano, el entonces máximo jefe de las FARC, solo por mencionar 2 operaciones. Sin embargo, hoy nuestra fuerza pública está mermada, está con las manos atadas, no tiene la capacidad operativa que tenía antes del 2022. Eso se lo digo con toda seguridad y para mí, aquí hay que hablar de manera muy clara. Petro llegó a vengarse de esa fuerza pública que lo combatió y que lo persiguió cuando él hacía parte del grupo terrorista M-19. Llegó a acabar con muchos generales y almirantes, los sacó más de 60, hoy la lista pasó hace mucho rato de 60. Estaba leyendo, por ejemplo, cómo en la policía quedan 18 generales. Lo mínimo que había en la policía eran 30 generales para poderlos tener en los diferentes departamentos y regionales. No tienen plata, tienen que hacer rifas en los pueblos del Cauca para recolectar para gasolina y hacer los patrullajes en moto. No tienen armamento, los secuestran con el fusil terciado, Ángela Patricia, y no se pueden defender. No tienen seguridad jurídica y los criminales, en cambio, tienen todo. Mire, hoy los grupos criminales están en más del 70% de los municipios según la Defensoría del Pueblo. Es una cifra grave. Yo no sé cómo vamos a tener elecciones libres y democráticas teniendo esa presión del fusil en la cabeza de los ciudadanos en 70% de los municipios de Colombia. Ahora bien, altísimo. claro, eso se tiene que acabar. La paz total se acaba el 7 de agosto del 26 si nosotros logramos con los valientes por millones ganar las elecciones. Y vamos a combatirlos. No es ser guerrerista, porque no queremos una fuerza pública abusiva. No queremos una fuerza pública que se salte la ley. Queremos una fuerza pública efectiva, que cumpla con la Constitución, que luche por cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos y la seguridad nacional y el territorio. Nos va a tocar recuperar territorio, nos va a tocar y recuperar la seguridad de Colombia. Lo podemos hacer, pero nos va a tocar trabajar muy duro. Eso cuando llegue el próximo gobierno, pero antes, ¿cómo garantizar el papel de resguardo de la Constitución que le compete a las Fuerzas Armadas antes, durante y después de las elecciones? Hay que tener una gran operación para cuidar los votos y cuidar los resultados. Porque eso de que Petro diga que desconfía de las elecciones me hace desconfiar mucho de lo que se le puede estar pasando por la cabeza. Yo desconfío de Petro y en Colombia millones desconfiamos de Petro. Entonces hay que hacer una gran operación para cuidar algo como esos lo que resultados. hizo María Corina Machado y Sin su lugar a grupo dudas, en Venezuela. nos toca hacerlo y ahí tenemos un gran ejemplo, no solo de valentía, sino de que hicieron lo que tenían que hacer. Ahora bien, reconozco que el presidente para nosotros es muy malo, el presidente de Venezuela. Maduro, un narco buscado por los Estados Unidos, se roba las elecciones y ahí está, ahí sigue. No quiero pensar que eso pueda ocurrir en Colombia, pero estoy convencida. Yo tengo una fe inmensa en las Fuerzas Armadas de Colombia. Yo no creo que nuestras Fuerzas Armadas ni tengan precio, ni se vayan a vender, ni sean capaces de no estar del lado de la Constitución y de los ciudadanos. Entonces yo confío, ellos son nuestra última esperanza. Y bueno, en todo caso pensemos que a Petro, aunque el corazón le lata por quedarse,
no lo va a poder hacer y no lo va a intentar hacer. En este momento, Vicky, ¿cuál crees tú que es la principal preocupación de los colombianos? Hay muchas, pero sin lugar a dudas la seguridad. Es que sin seguridad no tenemos absolutamente nada. Ahora, yo durante 33 años como periodista luché de frente contra la corrupción, Ángela Patricia, contra los criminales, contra poderosos que abusan y lo hacen mal. Yo estoy probada en esa lucha anticorrupción. Tengo esa convicción de que si nosotros no llegamos a acabar, a luchar de frente, frontalmente contra los corruptos, este país no tiene arreglo. Hoy por donde usted levante, se están robando todo. Yo digo que se van a llevar hasta los inodoros. Y hay que irse de frente contra ellos. Hemos planteado la existencia de un bloque de búsqueda anticorrupción que vaya a cazar literalmente a los corruptos. Aquí sabemos de muchos de ellos, a los que les tenemos que decir doctor, ministro, embajador y hasta candidato presidencial. Y por el otro lado, hemos pensado que para la corrupción, para parar esa corrupción, tenemos que lograr que los corruptos paguen las penas completas en cárceles comunes y corrientes y quitarles los bienes, que eso se vuelva plata líquida para atender a los más pobres, porque los entes de control nos dicen que se están robando hasta 80 billones de pesos cada año. Eso es una barbaridad. Y esa plata hace falta para el sistema de salud, hace falta para emprendimiento, para vivienda de los más pobres, para educación, para todo. Entonces no nos podemos dar ese lujo de seguir engordándole la barriga a los corruptos. Y esto va muy ligado a algo muy especial, y es que sin querer emular a otro país, nosotros sí tenemos aquí una emergencia carcelaria, tenemos que hacer cárceles. Y una de ellas que estamos proponiendo es en la selva, con un proyecto productivo donde los presos paguen su comida, paguen su supervivencia, tengan que hacer, y no aquí que solamente son como unos cerdos mientras se van engordando, y nos cuesta mucha plata. Esa plata se tiene que ir para darles alimento a los niños, para que se les desarrolle bien su cerebro y su inteligencia. ¿Y en la selva por qué? ¿Para ponerlos a trabajar, a producir esas tierras o por la distancia o por qué en la selva, las cárceles? Pues O la Ángela cárcel. Patricia, porque no podemos seguir teniendo esas cárceles aquí en la ciudad donde son focos de corrupción. Desde las cárceles hoy están manejando las mafias de extorsión, por ejemplo. Desde las cárceles tenemos, por ejemplo, en Tuluá a un hombre que ya lo sacaron de allá, un criminal, alias Pipe Tuluá. Paralizó el pueblo completo. Dan una orden desde la cárcel y los criminales en la calle actúan. Entonces necesitamos aislarlos, que no tengan esa comunicación permanente para seguir con sus fechorías, que le tengan miedo a algo, a algo. Les respetamos sus derechos humanos, pero los apretamos y duro. En este gobierno ha habido muchos casos de corrupción. Me pregunto en qué van, ¿no? La impunidad sigue campante, hay procesados, hay imputados, hay encarcelados, pero la justicia aparentemente avanza muy lentamente. ¿Tienes confianza en que los responsables de estos robos, ¿no?, a la nación, pues sean llevados a, o sea, cumplan unas penas, sean encontrados culpables, en fin, y sean responsables por sus actos de corrupción? Nosotros estamos planteando un plan de choque contra la impunidad, porque nosotros tenemos impunidad que va desde el 85 hasta el 97% dependiendo de los delitos. Eso es muy grave, eso hace que un país sea inviable, pero tenemos que trabajar con la justicia, de la mano de la justicia. Yo no creo que aquí existan en su mayoría jueces y fiscales que no quieran descongestionar la justicia y dar resultados. Entonces nos vamos a enfocar allí. Ahora bien, usted me pregunta por los casos, por ejemplo, que denunciamos en semana en la redacción. Y yo le digo, el caso de Laura Sarabia tiene condenas. Ella ha logrado escapar hasta ahora de los alcances jurídicos de lo que pasó. Hay policías, lamentablemente, que terminaron condenados porque un tema doméstico de la niñera de Laura Sarabia terminó en que hasta la chuzaron. La chuzaron a ella y a sus amigos. Y esos policías que la chuzaron están pagando una condena. Hay en medio de todo este escándalo un muerto, el coronel Oscar Dávila, que es tristísimo, una historia rarísima además, y que está todavía por investigar. El caso del hijo del presidente. Él está por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No ha empezado el juicio, no ha podido empezar. Han hecho todo lo posible para frenarlo, y lo han logrado. Pero es que no se nos puede olvidar que la fiscal de hoy
es la fiscal de Petro. Y sin pena, sin complejo, yo digo que es una fiscal de bolsillo, porque ha llegado a ralentizar todos los procesos que le interesaban o le interesan al presidente y al Congreso. Así que, como periodistas cumplimos. Yo me siento muy satisfecha de lo que hicimos. Los audios de Benedetti, que no sé si usted los recuerda, donde en boca del hoy ministro del Interior cuentan todas las porquerías que hicieron para llegar, la plata que recibieron y demás. Con eso no ha pasado mayor cosa. Hay un proceso en el CNE que ha dado 1000 vueltas y seguro va a prescribir. Pero la gente sabe la verdad. En medio de tanta impunidad, que el ciudadano común y corriente sepa la verdad, ya para mí eso es una muy inmensa ganancia. Claro, y yo creo que eso también pues le da fuerza al trabajo que hiciste tú como periodista y por supuesto a tu precandidatura. Vicky, ¿hay algo que rescatas de la labor del presidente? ¿Algo que le haya salido bien? Ay, Ángela Patricia, yo moralmente soy incapaz de reconocer algo bien porque es como que lo que puede hacer bien con la mano lo borra con el codo. Entonces no me siento moralmente capaz de decirle esto o lo otro. Él logró visibilizar a los más pobres. Eso fue bueno, pero se aprovechó de ellos, los manipuló, los tomó de la mano para llegar al poder y los soltó cuando se hizo presidente. Hoy lo que tenemos es, la gente sigue siendo igual de pobre, millones, casi 6 millones se acuestan sin comer en Colombia, sin comerse las 3 comidas. No tienen vivienda, no tienen educación, no tienen oportunidades de nada, sin futuro. Pero en cambio, él les ha inyectado el odio, no les cumplió condonando las deudas del ICETEX para que los muchachos pudieran estudiar. Hoy están de aquí más de 200.000 muchachos. Destruyó el sistema de salud. Entonces, no puedo moralmente darle un punto porque si se ganaba un punto, perdía 100. Ahora, con ese balance tan negativo, ¿cómo se explica que uno de sus principales alfiles, Gustavo Bolívar, hasta hace unas semanas antes del atentado a Miguel Uribe, el senador y precandidato Miguel Uribe, fuera punteando en las encuestas? O sea, Gustavo Bolívar, además un miembro muy cercano al gobierno de Gustavo Petro, estaba liderando las encuestas. ¿Cómo se explica después de escuchar este balance pues, tan negativo del gobierno de Petro? Mucha plata. No olvide que Gustavo era el director del TPS, donde se reparten todos los subsidios. Entonces, este gobierno tiene el modelo, yo digo, socialista comunistoide, donde se entrega mucho dinero, pero se asegura ese gobierno de que esa persona, ese ciudadano, no prospere, sino que quede esclavizado y atado a un proyecto político. Esa es una de las razones, muchísima plata en la calle, mucha, pesitos, limosnas, un Estado zángano es lo que le gustaría a este gobierno promover porque puedes esclavizar al ciudadano porque no progresa, no puede valerse por sí mismo. Si tú le tienes que estar dando la comida en la boca al ciudadano, pues sencillamente acabas con su futuro y con su vida. Esa es una de las razones. Otra razón que es muy importante a mi juicio es el odio, la agresividad, la violencia, la virulencia con la que el presidente maneja el gobierno, con la que trata la oposición. Yo estoy convencida, Ángela Patricia, que Petro y su gobierno son responsables políticos del atentado a Miguel Uribe. Sin lugar a dudas. Y le pasó a él, que sigue luchando en una cama para continuar con su camino, para rescatar su vida y poder rescatar a Colombia. Pero él está ya en una cama con un tiro en la cabeza. Hubiera podido ser cualquiera de nosotros, porque es que a todos, incluido Miguel, nos trata de nazis, de corruptos, de muñecas de la mafia. Es una barbaridad. Petro no sabe lo que es la dignidad de su cargo. Lo único que da, Ángela Patricia, es mal ejemplo. Ahora me pregunto si pudieses, hoy en día Miguel Uribe está liderando las encuestas, Vicky, y tú sigues en un segundo lugar y muy cerca a ti está Gustavo Bolívar, del que estábamos hablando. Muchos dicen que es muy difícil mantener el liderazgo en los sondeos cuando falta casi un año, menos de un año, porque la primera vuelta es en mayo. ¿Eso te plantea un desafío, mantenerte liderando algunos de los sondeos?
hemos logrado estar en esos 3 primeros lugares en empate técnico. Ahora se presenta la situación de Miguel. Los meses anteriores al atentado siempre estábamos punteando Vicky, Fajardo, Bolívar, Bolívar, Vicky, Fajardo, Fajardo, Vicky, Bolívar, siempre y en empate técnico. Para mí, eso ya es una demostración importante de tendencias. Yo soy muy sobria, como durante tantos años manejé elecciones presidenciales como periodista. No me gusta ni emocionarme ni deprimirme por el lugar que ocupen las encuestas, pero sí sé que hay unas tendencias. ¿Qué representa este movimiento de valientes que ha podido mantenerse estos 8 meses allí, en ese lugar? Representa una esperanza. Yo sé que mucho más después del atentado a Miguel, lo que hay aquí es un mandato ciudadano por la unión. Y tenemos que buscar esa unión en el momento correcto, con las personas correctas y con millones y millones de ciudadanos. Pero grave esto, Ángela Patricia. Nosotros no vamos a perder a Colombia. Nosotros no vamos a permitir que nos quiten el país. Nos ha costado mucho. No tenemos otro país y no lo vamos a perder. Y vamos a estar unidos. Vamos a encontrar los mecanismos. Yo no vengo de la ¿Cuáles política. serían? Esa sería mi pregunta, mi próxima pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo para unir a la oposición? Porque obviamente los analistas dicen que si la oposición llega dividida a las elecciones, pues la izquierda o el sucesor de Petro pues tiene una gran ventaja porque desde el poder pues se manejan muchos recursos y allá hay una ventaja. El mecanismo lo vamos a encontrar en el momento correcto. Hoy, 10 meses antes de las elecciones, cuando nos quedan, bueno, de por medio las elecciones de Congreso, de consultas, toda esta cosa, vamos a ver en este tiempo cómo hacemos para encontrar, pero la razón la tenemos. La razón es rescatar a Colombia. Ese es el propósito. Yo, por ejemplo, se lo digo con franqueza, yo no estoy aquí porque un día chiquita soñé con ir a la presidencia. Yo quiero ser presidente, yo siento en mi alma que voy a ser presidente, pero no por un tema personal, sino porque un día, estando en la redacción, denunciando todo lo que denuncié, entendí que íbamos a perder el país. Y me vine acá a luchar por este país que me ha dado absolutamente todo. Y estoy de alma, corazón y sombrero metida entre los ciudadanos y luchando porque no nos vaya a pasar lo que sabemos que nos puede pasar si no actuamos de manera diligente, eficaz y unidos. Si Gustavo Petro entonces no fuese el presidente, ¿no te hubieras lanzado a la política? Claro, seguro que no. Nunca estaba en mis cuentas. Nunca, nunca. Pero un día empecé a sentir un gran temor de poder perder a Colombia. La lucha contra el narcotráfico se paró. Las Fuerzas Armadas se debilitaron. El sistema de salud se destrozó. Tenemos un déficit que puede llegar al 7.8%, una deuda carísima. Perdimos la confianza inversionista. Se paralizaron una cantidad de sectores como el de infraestructura, el de vivienda, el turismo, el agro, el comercio. Tenemos muchos problemas. Así que hay que luchar para recuperar el país. ¿Y cuál sería tu sugerencia para diseñar un mecanismo que le permita a la oposición llegar unida a las elecciones? Dar una sugerencia es difícil porque aquí tiene que haber un consenso. Por supuesto, va a haber unas consultas. Vamos a ver qué pasa de aquí a cuando empiecen a llegar los límites de cada momento. Hoy, en mi caso, estoy concentrada en crecer, crecer y crecer mucho, de tal suerte que se puedan tomar las decisiones adecuadas. Pero como no tengo esta ambición personal, pues estoy abierta a que podamos simplemente lograr el propósito principal. Y ya. Todos los candidatos prometen pues sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Crecimiento económico. En tu caso, pues hablas de que la gente no come 3 comidas al día porque está en la pobreza extrema. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo se logra eso en 4 años? Hay que trabajar con los empresarios, hacer una gran bolsa de empleo nacional de la empresa privada, reducir el Estado, que sea más eficaz y que sea más eficiente. Vamos, nos toca reducir ese gasto, fusionar algunas entidades y ministerios, o sea que algunos tendrán que volar, esa es la realidad, acabar con la nómina paralela,
Hay una mano de corbatas, gente que se gana millones y millones de pesos y no haces nada. Entonces vamos a evaluar quiénes son los buenos funcionarios, esos se quedan. Los que no sirven para nada se tienen que ir. Y lo que se ahorra en esos recortes se invierte en el sector social, porque ¿dónde está la solución para reducir la pobreza? Así es, y necesitamos, Ángela Patricia, mucha ayuda de los Estados Unidos, mucha ayuda de Israel. El 7 de agosto del 26, si ganamos las elecciones, en la posesión estará Israel. Y por supuesto, estará invitado Estados Unidos y el Reino Unido. Y vamos a trabajar con ellos y a tener un plan Colombia 2.0, a sacar a Colombia de este hoyo, luchando contra el narcotráfico en toda su cadena. Aquí, le voy a decir, aquí el mejor negocio hoy es ser narcotraficante. Nadie lo persigue, nadie lo captura, tiene un negocio que no paga impuestos y que además da millones de millones. Eso se va a acabar, porque a los narcos los vamos a combatir, los vamos a perseguir, los vamos a capturar y los vamos a mandar extraditados de manera express. Aquí se demoran para extraditar a muchos de esos criminales hasta 1 año y medio. Y mientras tanto el Estado los tiene que cuidar, que no los vayan a matar, que están delinquiendo desde la cárcel y demás. No, tenemos que hablar con la justicia, mirar el momento histórico que estamos viviendo y tomar las decisiones. Se capturó ese bandido, tiene un expediente abierto en Estados Unidos, se va, se va. Esa propuesta le costó la vida a varios candidatos presidenciales y a varios políticos en el país y seguramente tiene mucho que ver con la situación dramática que vive ahora Miguel Uribe. ¿Tienes miedo? Ángela Patricia, yo soy mamá. Usted está frente a una colombiana, frente a una mujer y sobre todo frente a una mamá que tiene 2 hijos que la necesitan. Yo no me puedo morir. Yo tengo que estar al lado de mis hijos, que aún son uno muy joven, de 24 años, y el otro con todos los sueños por delante de 13 años. Quiere ser futbolista, el otro es abogado. Entonces, si usted me pregunta humanamente, ¿qué siento? Sí, es humano sentir miedo. Es humano sentir si esto vale o no la pena. Pero cuando uno tiene un propósito superior, que no soy yo, sino que es el país, que me ha dado todo, que me ha permitido ser lo que soy, entonces ese miedo se vuelve impulso, ese miedo se vuelve valentía, ese miedo se vuelve una fuerza a la berraca para salir adelante y seguir adelante y cumplir los objetivos y el propósito principal. Te tengo que hacer una pregunta que es recurrente en los comentarios negativos que recibes en las redes. Y te la hago con mucho respeto y sé que si estuvieses en mi lugar lo harías también. Pero cuando yo leo los comentarios de las bodegas de izquierda a tus videos, obviamente a tus posteos en las redes sociales, hay una constante en estos mensajes y te asocian, hay una asociación negativa que te hacen a tu esposo y a la familia de tu esposo. Explícanos por qué. Hablan del clan Géneco, te vinculan al paramilitarismo. Yo creo que el país merece que tú respondas esos mensajes. Y lo estoy respondiendo hace 8 meses. Lo primero que hay detrás de esos mensajes, en esas bodegas de las redes sociales, es mucha plata para desprestigiarme. Porque como no tengo mancha, entonces tienen que decir algo. Y eso es a sueldo. Pautan incluso todas esas mentiras. Dicen que me echaron a la cárcel, que me demandaron, que se acabó mi carrera, que me retiré, que renuncié. Una cantidad de mentiras. Y lo pautan. O sea, hay mucho, millones y millones de pesos, mucho dinero allí invertido. Entonces vamos a la pregunta como tal, que te agradezco que me la hagas, que la he respondido 1000 veces, sin complejo alguno. Yo estoy casada con José Géneco. Él es médico, un muchacho que salió a sus 15 años de Valledupar y se vino a Bogotá a aprender medicina, a volverse médico. Cuando estaba en 2º año de su especialización como oftalmólogo cirujano, las FARC lo secuestraron y es una víctima de las FARC. Le estoy hablando del año 2001, más o menos. Y yo lo conocí cuando acababan de liberarlo.
Las historias son atroces. 6 meses amarrado a una cadena, a un palo, con una cadena a un palo, sin poder ni siquiera hacer sus necesidades. Y muchas cosas más. Tenerlo los primeros 20, 25 días en un sótano de 2x1, con las piernas encogidas, haciendo necesidades en un balde, sin ver la luz, en un espacio lleno de ratas. Ese es mi esposo. Nunca ha cometido un delito. Nunca ha cometido una conducta que haya violado la ley. Nunca ha sido investigado. Es más, tampoco ha sido resarcido como víctima de las FARC. Nunca. ¿Él de dónde viene? De Valledupar. Algunos de sus familiares han tenido problemas con la justicia y están pagando o pagaron. Otros se murieron. La mayoría ya se murió. Y lo más sorprendente de todo, ¿sabe qué es, Ángela Patricia? Que a mí me reclaman. Pero cuando usted va y mira quiénes son los aliados políticos de Gustavo Petro y su gobierno en el Cesar, ¿sabe quiénes son? Los Géneco. No son aliados políticos míos. Respeto el tema familiar. Nunca voy a entrar allá. Pero no O tengo sea, los complejos. aliados de Petro en el Cesar Sí, son tu familia política. sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y respeto. Ellos verán qué hacen. Porque no somos aliados políticos. Y de resto, estoy convencida de que quien infringe la ley tiene que pagar. Y punto. No importa quién sea. Si es Géneco, si es un Petro, si es un Santos, si es un Samper, sea quien sea, tiene que pagar. Yo siempre he sido legal y nunca he infringido la ley. Mi esposo tampoco, y le voy a dar una ñapa en esto. Uno de mis hijos es Géneco, Salomón, futbolista, fantástico. Sueño con verlo triunfando, que se haga realidad su sueño de estar en las mejores canchas del mundo. ¿Es pecado llevar un apellido? No es pecado, Ángela Patricia. No lo es. No lo es. ¿Tú crees que ese puede ser tu talón de Aquiles? Claro que no es mi talón de Aquiles. Sería mi talón de Aquiles si yo debiera algo. Pero yo tengo que responder por las conductas delictivas de otros. ¿Le parece justo? Si fuera así, el general Oscar Naranjo no hubiera podido ser vicepresidente de Juan Manuel Santos. Recuerde usted que le capturaron un hermano con droga en Alemania, ¿se acuerda? Claro, claro. Hemos tenido columnistas, periodistas como Poncho Rentería, que lastimosamente uno de sus hermanos se metió al narcotráfico y se volvió un gran capo. ¿Por eso tenemos que fustigar a Poncho Rentería? Claro que no. Entonces, mientras yo mantenga mis manos limpias, mientras yo siga siendo la mujer decente, honorable a toda prueba que conoce Colombia, yo no tengo que responder por absolutamente nada que hagan unos terceros. Y ya, Vicky, ¿y cuál crees tú que es tu debilidad? mi debilidad, los sentimientos. Sí, sí, yo me considero una persona de buenos sentimientos, Ángela Patricia. Una persona con aciertos y desaciertos, me gusta repetirlo, con errores, pero soy sentimental. Y esa es una debilidad, porque a veces aquí se requiere ser más duro de lo que cualquiera imagina. Y yo tengo mi corazoncito. Ya terminando, Vicky, una pregunta un poco reflexiva. ¿Recuerdas un fracaso que hayas tenido en la vida que te haya Muchos, dado una gran lección? muchos, muchos. Mi vida ha sido como una especie de montaña rusa, digo yo. Recuerde usted que en su momento perdí mi trabajo por hacer mi trabajo. Al final, por ejemplo, la Corte Constitucional me dio la razón. Entonces no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haber dado todo, incluso mi trabajo, para cuidar y ser la voz de una víctima. ¿Me entiende? En su momento enviudé, por ejemplo, con un niñito de 3 meses y salí adelante. Entonces, una vida normal como la de cualquiera, con fracasos, con desaciertos, le repito. Pero uno en cada desacierto aprende cositas, aprende cositas. Sí he aprendido, no me siento bajada de la teta de Dios, no me siento la todo, soy una mujer normal, una mamá, le repito. Una mamá llena de fragilidades, que todavía llama al hijo a las 3 de la mañana si no ha llegado de la rumba, o que todavía está pendiente de que el niño llegue del colegio, esté donde yo esté, estoy pendiente de mis hijos. Esa soy yo, una mujer normal que no se las da de nada,
pero la decencia, Ángela Patricia, no se la dan a uno en un cartón, ni siquiera en Harvard, se lo digo. Uno aprende esas cosas en la casa. Y yo, está mal decirlo, tal vez, pero yo soy una buena persona. No, no está mal decirlo, por supuesto que no. Mi última pregunta, Vicky. Muchos te criticaron por negar que lanzarías tu campaña política cuando aún eras la directora de Semana. Tú lo negaste. No, Y pero ahí hay finalmente una diferencia. se cumplió. A ver, cuéntame. Le voy a decir, si cuando tú dices lo negaste, es porque yo ya decidí y estaba ocultándolo. Eso es negarlo. Pero yo no había decidido. Yo lo decidí el 13 de noviembre del 2024 y el 14 llegué a Semana a renunciar, que por cierto se me quedó enmochilada una chiva de un tamaño que me tocó cancelar. Y lo hice por pudor, porque sabía que en ese instante que yo ya había tomado unas horas antes la decisión, no podía seguir a cargo de Semana. Y me dijeron que me quedara unos días más, unas semanas más, que no había problema. Y no lo hice. Pero ¿por qué Entonces, no dijiste en su momento que lo estabas contemplando, no, que lo porque estabas debatiendo, que estabas en este proceso, ¿no? De llegar a una decisión y que, bueno, pronto lo porque ibas a anunciar? uno mismo se niega esa posibilidad. Yo he sido periodista. Amo profundamente ese oficio. Entonces, empecé a ver las cosas, empecé a ver lo que estaban diciendo, lo que decían las encuestas, y un día tomé la decisión y ya. Pero yo no podía ocultar nada cuando yo no había decidido nada. No es un pecado tampoco. ¿Qué hice? ¿Denunciar la corrupción de este gobierno? ¿Hacer mi trabajo bien hecho? ¿Tener valor? ¿Ser valiente? ¿Eso es un pecado? Hice bien la tarea y no estoy cometiendo un delito. No he perdido mis derechos de ciudadana. Estoy cumpliendo con la ley y la Constitución. Nunca he sido condenada. No tengo investigaciones por delitos. Nada. Soy una buena ciudadana. Y entonces decidí que lo iba a hacer por amor a Colombia, Ángela Patricia. Por amor puro a Colombia. Porque yo no tengo ningún interés personal. Si a mí me iba muy bien como periodista, ganaba bien, tenía un buen cargo, estaba en el mejor momento de mi carrera. La única razón real es que amo profundamente este país. Más bien le voy a decir una cosa. A mí me duele que tantos colegas medio mamertizados ayudaron a subir a Petro. Ahora lo critican. Pero lo critican porque ya no les es rentable y porque ya tienen otros candidatos. Esos sí me parece que le han hecho mucho daño al país. Yo no. Yo denuncié la corrupción de este gobierno, hice mi tarea, cumplí mi trabajo con la redacción y ahora estoy aquí, en el asfalto, luchando por rescatar a Colombia. Para eso se necesita un amor profundo y una berraquera que usted no se la alcanza a imaginar. Y yo la tengo y estoy aquí por eso, por nada más. Felicidades por tener esa valentía, porque dar ese salto se requiere, como decimos en Colombia, mucha berraquera, sobre todo para aspirar a la presidencia de un país tan complicado como Colombia. Así que, Vicky, ha sido un gustazo conversar. Ojalá que sea la primera vez, periodísticamente hablando de muchas, y muchísima suerte. Estaremos, por supuesto, siguiendo muy de cerca cómo termina tu candidatura y, bueno, cómo termina todo el proceso rumbo a las elecciones del año entrante. Ángela Patricia, Un abrazo enorme. Mil gracias por esta gran oportunidad. A toda la comunidad internacional, por favor, no dejen solo a Colombia. No nos dejen solos, a Estados Unidos muy especialmente. Por favor, ayúdennos a vigilar las elecciones, que se cumplan, que sean libres, que sean democráticas. No queremos ser otra Venezuela. No queremos tener un dictador en nuestro país. No queremos que este proyecto político destructivo se perpetúe, así sea a través de un tercero. Vamos a ganar las elecciones, Dios acompaña a Colombia y simplemente tenemos que ser valientes y estar unidos. Mil gracias, Ángela Patricia, y que Dios te pague. Hasta pronto, Vicky. Suerte. Chao. Vicky Dávila no es la primera mujer que ha buscado la presidencia de Colombia, pero sí es la primera en hacerlo sin una estructura de partido, y eso para ella representa un gran desafío. Es muy temprano para analizar con certeza
las tendencias de la intención de voto de los colombianos. Faltan 10 meses para la primera vuelta presidencial en mayo del año entrante. Y eso en política es una eternidad, especialmente en un país como Colombia, donde la dinámica política y preelectoral es muy volátil, especialmente en momentos en que el país espera noticias positivas de la recuperación del precandidato Miguel Uribe. Suena como un acierto que Vicky busque la unión en torno a una sola candidatura opositora, porque solo así tendrán mayores posibilidades de derrotar al candidato oficialista cuando éste se decida. Y lo más importante aún es blindar el proceso electoral de cualquier intento por torpedearlo, por generar desconfianza y, peor aún, por suspender las elecciones o, como anticipan los que ven un panorama más negativo, por cancelarlas. Eso para mí es impensable. Pero hay que creerle a un presidente que durante su campaña dijo una y otra vez y firmó literalmente sobre piedra que no convocaría una asamblea constituyente y que desde que llegó a la presidencia no ha dejado de proponer una asamblea en los 3 años que lleva de gobierno. ¿Hay que creerle? Yo no me confiaría. Gracias una vez más. Los espero la próxima semana en otro episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Si les gustó el programa, no dejen de suscribirse en el canal y los espero también por Spotify. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo